La palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Exaltemos a Dios por su palabra. Radio Cultural TGN invita al programa especial por el Día de la Biblia. Como invitados estarán los doctores Edgar Contreras Rosales y David Pérez Barrientos, el conductor el licenciado Elmer Alvarado. Escúchelo este domingo 30 de agosto a las 7:30 de la mañana a través de Radio Cultural TGN y sus repetidoras a nivel nacional, o véanos por www.radiocultural.com, YouTube o Facebook Live. Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM, y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado. Radio Cultural TGN presenta un conversatorio por el Día de la Biblia con los doctores Edgar Contreras Rosales y David Pérez Barrientos. Conducción de Elmer Alvarado. Sean bienvenidos a esta transmisión a través de nuestras repetidoras a nivel nacional y en nuestras plataformas digitales www.radiocultural.com, YouTube y Facebook Live. Es un privilegio saludarle a usted, estimado oyente, y ahora también televidente de Radio Cultural TGN. Sea bienvenido a este programa especial en conmemoración del Día de la Biblia. En este domingo, Día del Señor, donde preparamos nuestra mente y nuestro corazón para adorarle a Él y también para escuchar su palabra, y entendiendo la situación que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país también, ha sido difícil el tema de congregarnos, de reunirnos para alabar al Señor y estudiar su palabra. No por ello debemos de excluir esto de nuestras actividades. Y este es un buen día, un buen tiempo para que juntos no solo aprendamos desde el consejo mismo de la palabra de Dios, sino todo lo que ello conlleva. Sea bienvenido a este programa especial y hoy me acompañan aquí en este estudio en Radio Cultural TGN, y es para mí un privilegio enorme realmente presentarles a nuestros invitados. Quiero comenzar dándole la bienvenida a nuestro estimado hermano, el doctor Edgar Contreras Rosales. Hermano Edgar, bienvenido a este programa especial aquí en Radio Cultural TGN. Su saludo para nuestros oyentes, por favor. Que Dios los bendiga, hermanos. De verdad que es un gozo, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra de Dios, y que esta palabra que vamos a tener en esta oportunidad sea de gran edificación para su vida espiritual, para su amor al Señor, su obediencia y el servicio que le damos a nuestro Dios. Bienvenido, hermano. Muchas personas le hemos oído, pero ahora muchas van a tener la oportunidad de verle. Así es que qué bueno que podemos tener hoy estos medios por los cuales podemos no solo escuchar, sino ver también ahora, porque seguramente muchos le han escuchado en los programas aquí en la radio, y ahora el privilegio de tenerle aquí, como se dice, en vivo, en persona, es una bendición realmente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. También está con nosotros una voz ya conocida por muchos de ustedes, y aquí presento ahora mismo a mi querido hermano, el doctor David Pérez Barrientos. Mi hermano David, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos los oyentes y televidentes de Radio Cultural en esta mañana. Me siento muy honrado y muy privilegiado de poder participar en esta mañana en la celebración del Día de la Biblia,
y unirme también aquí a mi estimado hermano y amigo, ¿no? Siervo de Dios y quien ha estado en Radio Cultural por tantos años, nuestro hermano Edgar Contreras. Un privilegio estar con ustedes, hermanos, y la bendición del Señor para cada uno. Antes de que entremos de lleno a lo que hoy nos compete, ¿por qué no hacemos una reseña? Por ejemplo, hermano Edgar Contreras, más o menos hagamos un cálculo de cuántos años lleva usted estudiando la Biblia, es decir, ya así sistemáticamente, digamos, ¿no? Bueno, la verdad es que el Señor me concedió desde la niñez dedicarme a estudiar la Biblia. Empecé leyendo autodidácticamente a los 10 años de edad, ya con libros directamente de teología y de Biblia, aunque cuando aprendí a leer, mi primer libro que leí fue la Biblia. Recuerdo que mi madre me compró una Biblia que le costó 50 centavos en aquel tiempo. Es enorme eso, sí. La diferencia que ha habido, pero sí. Desde ahí he dedicado toda mi vida a estudiar la palabra de Dios. Después sistemáticamente ya en el seminario y todo eso pues ha contribuido a lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Pero sí ya son bastantes años. Sí. Y por supuesto que eso se ve reflejado en la exposición, por supuesto, ¿no? Hermano David Pérez Barrientos, ¿cuántos años de estar en contacto ya con el texto bíblico? Y como bien lo decía el hermano Edgar, ¿no? Ya en los seminarios se nos enseña a hacer el estudio sistemático, pero de por sí, antes de conocer esas técnicas, diría yo, sí. ¿Hubo un previo al estudio bíblico en su vida? Bueno, debo de mencionar que mi padre y mi madre fueron pastores desde que yo nací. Yo prácticamente nací en la iglesia porque mi papá y mi mamá fueron pastores por más de 50 años. Entonces yo recuerdo en esta temática que mi papá tenía muchos libros ya de estudio que él tenía para predicar, y de alguna manera yo me acercaba un poco, quizá no con mucha intensidad, a ese tipo de literatura, pero tuve la influencia de mi papá, mi mamá, los libros de mi padre, su biblioteca, ¿no? Como muchos pastores la tienen, pero ya mi interés más profundo sobre el estudio bíblico más sistemático, eso vino ya en los tiempos de mi adolescencia, ¿verdad? Y en los tiempos de la juventud, cuando ya como parte quizá de un grupo de jóvenes se nos pedía que predicáramos en algún momento un sábado por la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces ya eso me motivó más, y luego vino mi etapa de preparación más amplia, ¿no? Ya en el seminario. Con estos breves testimonios creo que podemos dar paso a lo siguiente, que tiene que ver con, en este día en particular, que se dice que es el día de la Biblia, aunque entendemos pues que debería ser pues todos los días, ¿no? El creyente debe estar conectado con su Biblia todo el tiempo, pero dentro de las celebraciones cristianas, este es un día muy importante, la celebración del día de la Biblia. Y escuchándoles a ustedes, creo que podemos aprovechar ese breve testimonio para motivar a nuestros hermanos a que tomen en serio realmente no solo la lectura, sino el estudio también de la palabra de Dios. Ahora, ya dentro de el estudio organizado o sistematizado, diríamos, pues hay una parte que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, la bibliología, ¿no? como se llama dentro del esquema. Y dentro de la bibliología, pues hay muchos temas que no daría tiempo este programa para hablar, pero ¿por qué no comenzamos hablando de la revelación general y también la revelación especial de la Biblia? ¿Cómo podemos compartir con nuestros hermanos que hoy están viendo este programa esos aspectos que a veces son como limitados a los seminarios, ¿no? Ahí se estudia bien todo este tema. Y tal vez para ponerlo de una manera un poco más sencilla, ¿cómo nos habla Dios hoy? O tal vez diríamos, ¿sigue hablando Dios hoy, hermano Edgar? Sí, el Señor siempre está hablando. Y como usted ya mencionó, hay una revelación que es de tipo general, pero hay una revelación especial. Y cuánto quisiéramos hablar de la revelación general, pero siendo el día de la Biblia,
creo que debemos ir por amor al tiempo a hablar de la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios específica a un grupo específico también. Y en ese caso, la revelación especial, en la palabra escrita se nos ha dicho que hay realmente dos palabras. La palabra viviente, que es el Señor Jesucristo. Él es la suprema revelación de Dios al ser humano. Y Él es la palabra viva, la palabra viviente. La Biblia, que es revelación especial también, es la palabra escrita. Entonces, son dos conceptos que debe captar bien el que está pensando en este tema. Que hay una palabra viva, la palabra que es una persona, el Señor Jesucristo. Y en Él Dios ha revelado todo lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Es decir, que Dios ha hablado en el Hijo, se ha comunicado Dios. Pero en la Biblia, la palabra escrita, aquí podemos entender perfectamente a la palabra viva. En otras palabras, la Biblia nos hace entender a la persona del Señor Jesús. Y de esa manera Dios nos está hablando. En el día de hoy, si usted o cualquiera quiere saber qué es lo que Dios ha comunicado a los seres humanos en su revelación, lo que tiene que hacer es ir a la palabra escrita para conocer a la palabra viviente, al Señor Jesús. En pocas palabras diríamos, estudie su Biblia. Sí. Lea su Biblia, ¿no? Sí. Ahí está la revelación. Sí. Hermano David, pensando en el Salmo 19, por ejemplo, ahí algunos han dicho que está más o menos esa división, ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios, hablando de esa revelación general, pero también habla de la revelación específica, ¿no? Sí, correcto. El Salmo 19 me llama la atención desde la perspectiva de comunicación, que menciona varios términos que tienen que ver con comunicación. Por ejemplo, dice uno de los versículos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, un día emite, dice, no hay lenguaje ni palabra. Son términos de comunicación en los cuales veo yo el interés de Dios de darse a conocer, de manifestarse al ser humano. Y esa es la primera parte de este Salmo 19, que es muy interesante porque, como dijo alguien, presenta los dos tomos de cómo Dios se quiere dar a conocer al ser humano hoy en día. El tomo grande que le llaman la creación, la creación de todo, y el tomo que ya nuestro hermano Edgar mencionó también, ¿verdad? Pero aquí habla precisamente de la Sagrada Escritura. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos son rectos. Es interesante todo esto, ¿no? Cómo aquí del versículo 7 en adelante se presenta pues la importancia, ¿no?, de la palabra de Dios, de la Escritura, y los conceptos que se dicen aquí: la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, los juicios. A veces desconocemos esto y solo hablamos del amor de Dios, ¿no? Pero aquí se habla de la ley de Jehová, términos muy importantes. Entonces, la revelación específica, diríamos, es ya la palabra que usted decía, ¿no? La palabra que nos habla de Jesucristo, precisamente. Pudiéramos pensar, entonces, es lo que está haciendo Juan, cuando dice el verbo se hizo carne, ¿no? Sí, así es. Yo quería agregar algo a lo del Salmo 19, porque me parece que en ese Salmo se habla de lo que es la centralidad de la Biblia. Correcto. Y es que lo que pasa es que los cristianos debemos saber que la Biblia debe ser central en nuestra vida, si queremos conocer adecuadamente a Dios. El Salmo en el comienzo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y es interesante que la palabra Dios
en hebreo es la palabra él, Ujú. que a nosotros nos parece que fuera la tercera persona singular Como en un español, artículo, ajá. pero la palabra él es una palabra hebrea. Y solo por ilustrar a los hermanos, si ustedes oyen el nombre de Daniel, ahí está el nombre de Dios al final. Sí. Joel, ahí está el nombre de Dios al final. Todos los nombres que terminan en él o que empiezan con él. Elías, por sí. ejemplo. Pero la idea es de que Dios, en ese caso, es el Dios que se revela en la naturaleza. Por eso los primeros versículos hablan del sol, que le da su resplandor, y habla de los cielos y las estrellas y Hasta todo la eso. ruta que Dios le ha Exactamente, marcado, está hablando del sol por una razón, que el sol es el centro del sistema planetario. Todo gira alrededor del sol. Pero cuando llega al versículo 7 dice la ley de Jehová, ya no usa el nombre él para Dios, sino de Jehová. Y Jehová es el Dios del pacto, el Dios de la revelación especial. Eso es muy importante, porque ahí están las dos revelaciones, la general y la especial, que fue el comienzo de nuestra plática. Correcto. Pero lo interesante también es que dice que la ley de Jehová es perfecta. Y esa palabra perfecta en hebreo es la palabra tamim. Y tamim quiere decir que no le falta nada. Eso es lo que quiere decir la palabra. Claro. Entonces está diciendo que la ley de Jehová, como decía el hermano David, que se llama ley, testimonios, juicios, de diferentes nombres se le da a la Biblia ahí, pero que esa ley es perfecta, no le falta nada. Sí. Sin defecto, ¿verdad? Exactamente. Pero que significa también completa. Exacto, ¿verdad? sí, porque no le falta nada. No le falta nada. Sí, entonces, cuando nosotros queremos saber la voluntad de Dios, de Génesis a Apocalipsis, no le falta nada. Sí. Si algún hermano dice, pero es que hay puntos que el Señor no los ha revelado. Si no los ha revelado, es porque son secretos de Él, como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos esta ley. Entonces, hay cosas que no sabemos de Dios, ni se va a acabar nuestra vida y no las vamos a saber, pero Dios ha revelado lo que quiere que sepamos. Y eso que ha revelado está en la Biblia y es perfecto, o sea, no le falta nada. Así que alguien que está buscando más revelación está equivocado. En la Biblia está todo lo que Dios quiere que sepamos. Lo que Dios quiso para nosotros, ¿no? Y la centralidad de la Biblia lo entendieron, creo yo, muy bien. Pensemos en los reformadores, por ejemplo, a tal punto, ¿no?, que históricamente se dice que el púlpito donde se colocaba la Biblia para la exposición bíblica, en este caso, era en el centro del lugar. Es decir, Exacto. porque creo yo que estaba esa idea de la centralidad de la Biblia. Permítame hacerle una pregunta aquí, estimado hermano que nos está viendo a través de esta transmisión. ¿Es la Biblia la parte central en su vida? Con esa pregunta le dejo. Vamos a una breve pausa y continuamos en este diálogo con nuestros invitados aquí en el programa especial en el Día de la Biblia a través de Radio Cultural TGN. Gracias damos por la Biblia. Tu palabra es, Señor. Inspiraste al salmista y al santo historiador, el profeta y el apóstol, desde la antigüedad, por tu espíritu guiados, nos legaron tu verdad. ¿Es la Biblia central en su vida, en su familia, en todo lo que usted hace?
Esa es una pregunta muy importante con la que le dejamos antes de ir a esta pausa. Estamos hoy platicando aquí con nuestros invitados, el doctor Edgar Contreras Rosales. Usted le ha escuchado en los diferentes programas de Radio Cultural como La Hora del Estudio Bíblico y la Escuela Dominical del Aire también. Y es un privilegio tenerle hoy aquí con nosotros, hermano Edgar. Y también nos acompaña el doctor David Pérez Barrientos, con quienes estamos teniendo esta conversación en torno pues a la importancia de la Biblia, ¿no? La centralidad de la Biblia en la vida del ser humano y yo creo que también de la sociedad en general. ¿No es así, hermano Edgar? Sí, así es. Y precisamente en relación a la centralidad, tal vez quisiera añadir un detalle, y es el hecho de que en la iglesia también, no solo la vida personal, sino en la iglesia hay muchas actividades que todas son importantes. Pero así como el Sol es el centro del sistema planetario, y Júpiter, aunque es muy grande, pero no es el centro del sistema, y todos los planetas no son el centro del sistema, sino es el Sol, así la Biblia es el Sol también de la vida espiritual. Por eso es que en el Salmo 119, 105 dice, sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Porque en la creación, en el capítulo 1, las grandes lumbreras eran el sol y la luna. Y todo gira alrededor del sol en la naturaleza. Pero en la vida espiritual, todo debe girar alrededor de la palabra de Dios, porque ahí está dándonos a conocer al Señor. Entonces, si yo oro, debo ser bíblico. Si yo canto, debo ser bíblico. Si yo me conduzco en mi vida diaria, debo ser bíblico. Porque todo debe girar alrededor de lo que es el sol de la vida espiritual, que es la palabra de Dios. Es importante la centralidad de la palabra. Sí, es prácticamente la norma de nuestra vida en todo sentido, ¿verdad? Exactamente. Y no digamos de aquellos que están pues involucrados ya en la exposición propiamente de la palabra de Dios. Hermano David, pero históricamente eso no siempre fue así, es decir, la Biblia estuvo prohibida a la comunidad, digamos, en algún momento, ¿no? Sí, por supuesto, en tiempos de la Edad Media, yo aprendo que la Biblia incluso era un libro prohibido. Y por cierto, también tenemos que reconocer que en ese tiempo muchas personas no sabían leer ni escribir. Entonces eso limitaba la lectura de la Biblia. Y aparte de eso, que la misma Biblia no estaba traducida a los idiomas populares o conocidos por las personas. Es decir, había un problema con el clero en ese momento y también con las personas, ¿no? Por un lado, no podían leer ni escribir y por otro lado, pues creían que no era posible que cada persona pudiera comprender el texto sagrado. Entonces, sí, a partir de la Edad Media y con la Reforma, y hablando de centralidad precisamente, ¿no? Y de identidad, digo yo, de identidad como cristianos evangélicos, desde aquella época, ¿verdad? La Biblia ha llegado a ser central e importante y tenemos hoy en día, gracias a Dios, la libertad de acercarnos al texto sagrado y poder leerla, meditarla, aplicarla, obedecerla, ¿verdad? Y ponerla, como ya se dijo, como el centro de toda nuestra vida. Entendiendo entonces que la Biblia viene a ser el centro de lo que yo haga en cualquier ámbito de la vida. Ahora, ¿cómo fue que la Biblia llegó a ser lo que hoy es? Es decir, hablemos un poquito ya de la inspiración de la Biblia, porque aquí podemos encontrar varias corrientes, varios conceptos. Algunos hablan de que, pues sí, fue inspirada así, letra por letra y hasta la coma donde tenía que ir. ¿Cómo está eso de la inspiración de la Biblia, hermano Edgar, para que lo comprendamos hoy en día? Bueno, es interesante solo mencionar el hecho de que el Espíritu Santo es el que nos ha dado la Biblia. Y hay dos grandes milagros en relación a la revelación de parte del Espíritu Santo.
el hecho de que Cristo se haya encarnado es un milagro del Espíritu Santo. Así le dijo el Señor Gabriel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ahí se encarnó el Señor Jesús. Es un milagro del Espíritu Santo. Pero también la Biblia es otro milagro del Espíritu Santo para revelación. Porque el hecho de que Cristo haya venido a este mundo era para revelarnos a Dios. Era uno de sus propósitos, no el único. Lo que estábamos diciendo que pone Juan de entrada en su evangelio, ¿no? Exactamente. Pero la Biblia también la inspiró el Espíritu Santo. Son los dos más grandes milagros de revelación que ha hecho el Espíritu Santo. Ahora, tocante a cómo vino la Biblia, es importante, hay muchas ideas en el mundo teológico de esto, pero cuando pensamos en la inspiración de la Biblia, estamos hablando, como ya he dicho, que es una obra del Espíritu Santo que dirigió a los santos hombres de Dios para que redactaran la Biblia, para que pusieran por escrito la revelación de Dios en los idiomas originales de la Escritura. Esto es muy importante, porque entonces el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Por eso es que la Biblia es perfecta, como ya hemos mencionado. A la Biblia no le falta nada, porque si le faltara algo, el Espíritu Santo hubiera hecho una obra incompleta. Pero Él hizo una obra perfecta porque Él es Dios. Pero para eso utilizó a hombres, a los santos hombres de Dios, que se calcula que fueron unos 40 hombres entre el Antiguo y Nuevo Testamento, para que consignaran por escrito la revelación de Dios en los manuscritos originales de la Biblia. Eso es muy importante que lo sepa el cristiano que dice ser un verdadero amante del Señor, porque entonces estamos con un libro en el cual podemos confiar plenamente. Y nosotros creemos, ya es la persuasión nuestra, de que la inspiración de la Biblia es plenaria y verbal. Plenaria porque no hay parte de la Biblia que no sea inspirada, y verbal porque cada palabra de la Biblia fue escogida por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando interpretamos la Biblia, tenemos que saber el significado de las palabras, porque ahí se está comunicando la voluntad del Señor. Bueno, eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribe, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No sé qué más podemos agregar, hermano David. Sí, que viene, bueno, sí, la palabra inspirada a veces no se comprende porque cuestión de términos a veces es lo que a veces aquí, como decía el hermano Edgar, los teólogos sí se llevan su tiempo para entender todos esos temas, ¿no? Sí, la palabra inspirada, ¿verdad? A veces no se comprende bien porque seguimos nosotros creyendo que esta es una obra del Espíritu Santo, ¿no? Que se aplica al texto sagrado. Pero hoy en el mundo, que dijéramos, popular y quizá incluso cristiano, se entiende inspirar como algo, una habilidad que alguien tiene, ¿no? Un talento. Pensando en alguien que escribe un canto, dice, de su propia inspiración, por ejemplo, ¿no? Sí, así dicen, ¿no? De su propia inspiración, pero ese es un concepto totalmente diferente de la Biblia, ¿no es cierto? Lo que entiendo por inspiración es que viene el texto bíblico de la boca de Dios, ¿no es cierto, Edgar? De la boca de Dios viene el texto. Inspirada aquí, como usted lo decía en 2 Timoteo, ¿verdad? Es un concepto que le da sustentación a todo lo que la Biblia nos enseña, y como ya dijo Edgar, pues es una inspiración plena, ¿no? Completa, verbal. Todos estos términos son cuestionados, ¿no? A veces quizá por los expertos, los académicos, los teólogos y a veces quizá por algunos hermanos, ¿no? Pero es un punto importantísimo en cuanto a la importancia de la Biblia para nosotros los cristianos evangélicos. Bueno, entonces es entender que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo.
Así es. ¿Cómo podemos entonces referirnos? Porque normalmente decimos el autor, o lo que usted ya decía, unos 40 autores, pero en este caso vienen siendo como los que solo fueron llevados por la inspiración del Espíritu Santo, sería la idea, ¿no? Es decir, tenemos un autor que es el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para referirnos entonces ya a los hombres que Dios utilizó para escribir la Biblia? ¿Cómo podemos? Entender a los que Dios usó para que escribieran la Biblia, porque generalmente decimos, ¿no? El autor de Isaías, pues fue Isaías, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay un concepto que debemos tener claro, y qué bueno que hace un momento hablé de los dos grandes milagros del Espíritu Santo, porque la Biblia es un libro divino humano. Y el Señor Jesús es divino humano también. La inspiración y la revelación van de la mano en ese concepto. El Espíritu Santo, para que se encarnara Jesús, usó a una mujer, a María. Entonces, María es la que provee lo humano del Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que hace el milagro de la encarnación usando a una mujer. También, para que existiera la Biblia, el Espíritu Santo es el autor de todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, pero usó seres humanos para producir la palabra escrita. Esto es muy interesante porque la Biblia entonces es un libro divino. Nosotros podemos decir que es Dios el que nos está hablando ahí, pero para eso usó a los hombres y usó un vehículo humano también, que es la palabra, es decir, el lenguaje. Entonces, así como Cristo es Dios hombre, la Biblia también es un libro divino humano. Y para estudiar la Biblia debemos depender del Espíritu Santo, orar que Él nos ilumine, pero también debemos ver el lenguaje humano que se usó, porque los dos aspectos son importantes, lo divino y lo humano. No sé si con eso se ayuda a entender este concepto. Sí, la idea sería entonces que la personalidad de los hombres que fueron utilizados no quedó anulada. Exactamente. Sino que Dios usó a estos hombres como instrumentos para poder Él comunicarse con nosotros como hombres también, ¿no? Bueno, con esta idea le dejamos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, es el otro milagro que Él hizo y que usó elementos humanos como usted y como yo para que se escribiera la Biblia en ese sentido humano, para que nosotros también la entendiéramos en este lenguaje humano. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial del Día de la Biblia aquí en TGN. Gracias damos por la Biblia y por esa multitud de escribas abnegados que con gran exactitud, a través de muchos siglos, aún en gran persecución, cada letra preservaron para nuestra bendición. En este día domingo, día especial que la cristiandad se une para alabar al Señor y pues también hablar de su palabra, hemos preparado este programa especial para motivarle a usted a que valore realmente la palabra de Dios. Que demos gracias a Dios porque en nuestro medio tenemos la oportunidad de leerla en nuestro propio idioma y de oírla en tal caso de que usted sea una de las personas que todavía no puede leer, porque esa es una realidad en nuestro país también. Seguimos siendo, lamentablemente, uno de los países con un mayor índice de analfabetismo. Pero sabe, tiene usted la bendición de Radio Cultural TGN y otros medios que están transmitiendo la palabra de Dios. Y el lema de Radio Cultural TGN, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. En eso es que estamos nosotros
enfocados con esa tarea de motivarle a usted para que aprecie, valore la palabra de Dios. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio el hermano Edgar Contreras Rosales y también el hermano David Pérez Barrientos, con quienes estamos teniendo realmente una plática interesante, amena, pero no por ello pues no profunda, ¿no? Sino que estamos yendo al punto. Tiempo nos hace falta, ¿verdad, hermano Edgar, para hablar de todos estos detalles? Sí. Lo último que comentamos es que entonces el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y un libro divino humano, porque también se utilizó el instrumento humano para poder llevar a cabo esta tarea. Eso significa entonces que si el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, esta es inerrante, es decir, no tiene errores. Sí, es un libro sin errores y eso es parte del concepto de la inspiración, de que como es obra del Espíritu Santo, tiene que ser sin ningún error. Y cuando digo eso, también agrego en los manuscritos originales, porque cuando la Biblia se traduce a otros idiomas, el solo hecho de trasladar un concepto a otro idioma puede ya ese tamiz, ese colador que se usa del lenguaje puede traer algún problema. Tal vez solo por mencionar un problema que es de esa naturaleza. Por ejemplo, en la Biblia se usa la palabra a donde van las personas al morir. Se usa la palabra Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento. Pero en nuestros idiomas no hay un equivalente para esas palabras. Por ejemplo, cuando se tradujo o cuando se escribió la Biblia en griego, es decir, el Antiguo Testamento en griego, la palabra Seol encontró un sinónimo, por decirlo así, en la palabra Hades. Pero en español no existe ninguna palabra que sea equivalente. Entonces, algunas versiones de la Biblia, como la versión Reina Valera 60, en lugar de traducir la palabra Seol y la palabra Hades, las dejan en hebreo. Tal como están en el idioma original, porque no existe una palabra equivalente. Entonces, por eso estamos hablando de que es sin error en el idioma en que se escribió originalmente, no en las versiones, porque las versiones pueden tener problemas. Y también pudiéramos hablar de, por ejemplo, ya errores propiamente de impresión. Porque personalmente yo recuerdo el otro día, alguien me regaló un ejemplar de una Biblia y la empecé a leer y vi que, por ejemplo, la palabra Dios estaba con D minúscula, pero ese ya era un error de la impresión, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero cuando los siervos de Dios, como Moisés, Pablo, escribieron, eso era sin error y en el idioma original. Porque ahí viene otra vez el tema de la inspiración, venía directamente del Espíritu Santo. Y hay una cosa que debemos decir, de que si hay en las versiones, por esa dificultad de pasarlo a otro idioma, si hay algunas variantes o algo así, son mínimas. El mensaje no se pierde. Pero si uno quiere encontrar la exactitud de los asuntos, lo que tiene que hacer es ir a las versiones originales. Correcto. Sí, entonces, eso lo deben saber los hermanos, pero eso sí, deben confiar en que sus traducciones son buenas y que les dan el mensaje del Señor con quizás unas mínimas variantes que ya a la hora del mensaje casi podríamos decir que son insignificantes. Casi podríamos, pero sí, no hay error en la palabra de Dios. No hay absolutamente error en lo que redactaron los autógrafos, o sea, los que escribieron en el idioma original. Bueno, y ahí puedo pensar en la gran responsabilidad que han tenido los traductores a lo largo de la historia, ¿verdad? De tratar de que no se pierda otra vez el mensaje, ¿no? Sí. Entonces, hermano David,
¿Cuántas traducciones tiene usted en su biblioteca? Bueno, sí, debemos enfatizar lo que ya se dijo, ¿verdad? Que la inspiración y la inerrancia son inseparables. Son doctrinas que no podemos dividir o separar o divorciar, porque la inerrancia está conectada con la inspiración, ¿no? Y aquí tocamos realmente el carácter de Dios. ¿Dice Dios mentiras? ¿Dios nos dice mentiras en la Biblia? Dios no es mentiroso. Aquí en Juan 17 recordamos las palabras del Señor, ¿verdad? Que dijo Él, tu palabra es verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo eso, tu palabra es verdad. Entonces confiamos en que Dios no escribió un libro para decirnos mentiras. Y además de eso, confiamos también en el poder de Dios. Dios es poderoso, es Dios grande, ¿no? Poderoso que Él puede hacerlo todo. Y además, como ya se mencionó, el papel del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la inspiración de la Biblia, eso nos da certeza y seguridad que tenemos un libro de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios. Y como ya mencionamos el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, pues, no le falta nada, es completa. Entonces eso nos da certeza de que tenemos el libro que Dios quiere que tengamos. Y por eso creemos en la inerrancia de la palabra de Dios. Bueno, y el Señor Jesús también lo afirmó, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ni una tilde, ni una jota, que entendiendo eso es un símbolo muy pequeño dentro del idioma original, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Entonces, pienso también en que la gran responsabilidad de los traductores, otra vez, al llevarnos a estas versiones, yo creo que ha quedado clara en el sentido de que algunos lo han puesto así, desde el primer inicio, en una de las primeras páginas de su traducción, escriben que si es traducción, si es versión o es paráfrasis. Creo que eso es muy importante que lo conozcamos, ¿no? La diferencia de eso entre traducción, versión, paráfrasis, para que entendamos otra vez el valor del mensaje en sí. Sí, la verdad es que cuando pensamos en una versión, se entiende que se está pasando a otro idioma. Desde el comienzo de la historia, por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, se hizo la versión de los 70. Uh-huh. El texto original estaba en hebreo, uh-huh, pero lo tradujeron al griego y surgió la Biblia que se llama Septuaginta. Una cosa que es muy interesante es que el Señor Jesús y sus apóstoles usaron muchas veces la versión de los 70. Y eso es muy importante porque es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro principal ejemplo en cualquier cosa. Y si Él dijo algo usando la versión de los 70, o los apóstoles también, que son también las columnas de la iglesia que el Señor estableció, entonces ellos no dijeron, esto como es versión no sirve. Lo usaron con confianza. Y es interesante porque, digamos, si uno estudia la Biblia, solo por un ejemplo, Isaías 61, donde Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado me ha ungido para hacer muchas cosas que él menciona ahí. En Isaías 61 está en hebreo, pero en Lucas está en griego. Y lo que ocurre es que la traducción enriquece el lenguaje que está en hebreo, lo enriquece al traducir, porque hay que interpretar para traducir, hay que interpretar. Entonces se enriquece y ambos textos están dentro del libro inspirado que es la Biblia. Entonces, esa versión de los 70, que no es original, sino es versión, vino a enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, usted mencionaba paráfrasis, porque las paráfrasis no son una cosa de este tiempo.
En los tiempos del Antiguo Testamento se hicieron paráfrasis. El Targum de los judíos es una paráfrasis, es interesante, pero también la paráfrasis, aunque no es apegada exactamente a lo literal del texto original, la paráfrasis explica cosas. Por ejemplo, una cosa que es preciosa del Targum, que es una paráfrasis, no es exactamente una versión ni es una copia ni mucho menos literal del original, sino que es una paráfrasis, o sea, explica las palabras. Solo quiero poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso está en griego ahí. Pero cuando uno mira el Targum, que es una paráfrasis en el Antiguo Testamento, que es de donde viene el Targum, allí el nombre de Jehová, el Targum lo cambia, como es en arameo, lo cambia por la palabra memra. Y memra en arameo significa palabra. Entonces, lo que está diciendo Juan, en Juan 1:1, el pensamiento hebreo es, en el principio era memra, o sea, la palabra, porque la palabra memra quiere decir palabra. En el principio era memra, y memra era con Dios, y memra era Dios. Y es interesante todo ese juego de la paráfrasis y todo eso, porque lo que está diciendo es que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, porque es la palabra, o sea, memra, o el logos ya en el griego. ¿no? Logos, todo ese juego, hermano, en lugar de confundirnos o de decir uno aquí qué está pasando, lo que está es enriqueciendo el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Entonces vale la pena el original, la versión y la paráfrasis. Valen la pena. Todas son de valorar, ¿verdad? Sí, sí lo sabemos usar. Sí lo sabemos usar. Muy bien. Sí. Bueno, la Biblia es un libro inspirado por Dios, sin errores, eso que quede claro. Y si usted tiene ahí una traducción, una versión, una paráfrasis, aprovéchela de la mejor manera. Volvemos. Gracias damos por la Biblia y por cada traductor que la ha hecho entendible al oyente y al lector, y por los que la publican, y el ejército mundial que trabaja esparciendo tu palabra eternal. Gracias a Dios por su palabra. Y en este día especial hemos querido dedicar este tiempo para precisamente valorizar más la palabra de Dios e inquietarle a usted para que, si usted tiene un ejemplar de la Biblia, ya sea de manera impresa o ahora también de forma digital, no solo la tenga ahí, sino que de verdad la lea, la estudie y la aplique a su propia vida. Hoy estamos conversando aquí y vamos ya prácticamente a nuestro último bloque. Y agradecemos la presencia del hermano Edgar Contreras Rosales, también el hermano David Pérez Barrientos, con quienes hemos estado hablando de algunos temas que realmente son muy extensos. El tiempo aquí está limitado hoy, pero la idea es eso, inquietar a nuestros oyentes y ahora televidentes para que valoren la palabra de Dios, la lean, la estudien y tal vez digo yo que tomen conciencia de que el estudio de la Biblia no es solo de ver qué dice el texto, sino esto requiere mucho tiempo, y ya hablábamos al comienzo de este programa que usted mismo, hermano Edgar, lleva muchos años, pues ahora sí, como dice el mismo texto bíblico, escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Para entrar ya en nuestro último bloque, se dice que hay algunas contradicciones en la palabra de Dios, aunque ya dijimos que la Biblia no tiene errores. ¿Cómo podemos
explicar esto de las aparentes contradicciones en algunos textos bíblicos, para que luego entonces hablemos de que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a través de la iluminación para entender precisamente la palabra de Dios. Sí, qué bueno que usted dijo la expresión que es tan importante que deben saber los hermanos. Hay aparentes contradicciones, no son contradicciones reales. Lo que se necesita es estudiar los textos para encontrar que no hay ningún error. Porque algunas personas que superficialmente leen la Biblia, o tal vez hasta algunos, voy a decir la palabra, ateos, contradictores, enemigos de la palabra, enemigos de la palabra, a propósito buscan qué es lo que no anda bien, entonces se encuentran errores geográficos, cronológicos, históricos, de todo encuentran ellos. Pero cuando se profundiza en el estudio de la palabra, uno se da cuenta de que hay solución y que todas esas aparentes contradicciones son falta de entendimiento de parte de los intérpretes de la Biblia y no de la Biblia, porque eso es muy importante. A veces también ocurre que cabalmente en la traducción, al traer de un idioma a otro, hay problemas, porque no hay la cultura de donde vienen las cosas, es diferente a la nuestra. De esto podríamos hablar cantidades de casos que hay en la Biblia. Recuerdo, por ejemplo, las genealogías que aparecen en Mateo y en Lucas. En el Evangelio de Lucas, de Mateo, que es la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús, aparece que José era hijo de Jacob, dice la genealogía. Pero cuando vamos a la genealogía de Lucas, dice que era hijo de Elí. Entonces algunas personas dicen, bueno, aquí dice una cosa y aquí dice otra. Y lo marcan ya como un error. Ya como error. Entonces, y estoy poniendo ese ejemplo por la sencillez. Pero cuando uno estudia se da cuenta de que Jacob sí era el padre de José, así se llamaba. Pero en la genealogía de Lucas es la genealogía de María la que aparece ahí. Entonces cuando dice que era hijo de Elí, no es José hijo de Elí, sino yerno de Elí. Pero en el ambiente hebreo, un yerno era hijo. Pasaba a ser hijo. Pasaba a ser hijo. Eso es parecido también en nuestra cultura también. Correcto, sí. Es un hijo político, ¿verdad? Pero esos conceptos, eso algunas personas lo convierten en problema y no es problema, sino que hay que estudiarlo. Y así son todas las aparentes contradicciones de la Biblia. Y se solucionan estudiando la palabra de Dios. Y por supuesto, hay otros casos en que no son así de sencillas las aparentes contradicciones, requieren más profundidad, más estudio y sobre todo que el Espíritu Santo nos ilumine para entender la palabra de Dios. Ahí está otra vez el asunto, ¿no? De la iluminación del Espíritu Santo, porque si bien es cierto, usted decía, algunos pues que quieren buscar contradicciones en la palabra y van con esa intención, a veces se encuentran con que la palabra ya les da el mensaje y hemos tenido testimonios de personas que han ido con esa intención de ver qué encuentran de mal en la Biblia y resulta que ellos ahora son pues afectados, convertidos al Evangelio. ¿No es cierto, hermano David? Sí, es cierto, sí, como ya se dijo, ¿verdad? Yo en mi biblioteca precisamente tengo un libro que habla precisamente de las contradicciones. Y el escritor pues tiene el propósito de ayudarnos a entender esas aparentes contradicciones, ¿verdad? Que como ya se dijo, al estudiar uno más profundamente el texto, pues uno llega a comprender que realmente no hay contradicciones y a veces
diría yo, hay quizá aparentes contradicciones que no son significativas, pues que no cambian, diría yo, en lo esencial del mensaje de Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos la iluminación. Recuerdo aquí la narración de Lucas 24 de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, y dice que el Señor Jesús ahí les abrió el entendimiento, porque aparentemente ellos estaban en otro mundo, pues no comprendían lo que había sucedido, y el Señor les abrió el entendimiento y entendieron. Y me gusta mucho parte del Salmo 119 que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso se llama iluminación, que necesitamos, porque a la luz de la Biblia también nuestra mente está distorsionada, ¿no? La Biblia habla del hombre carnal que no entiende y del espiritual, ¿no? Que este espiritual sí comprende más las cosas espirituales. Es decir, debemos de entender también que la mente del hombre está dañada, como ya se habló de un ateo, por ejemplo, ¿no? Sí. Un ateo no tiene el Espíritu Santo, no tiene el recurso principal, entonces solo errores se encuentran en la Biblia. Pero ya el creyente espiritual, él va a tener el recurso, ¿no?, de cómo resolver esas aparentes contradicciones. Y realmente creo que al leer la Biblia, nuestra oración debe ser siempre: Señor, abre mis ojos, ilumíname, que cuando abra la Biblia yo pueda entender tu voluntad y aplicarla a mi vida. Les comparto aquí algo que alguien igual me contó, que es una persona que no es creyente, pero que quiso leer la Biblia para ver qué había, ¿no? Y se encontró con un texto que le pegó, como decimos popularmente, ¿no? Le llegó y dice, él mismo me decía: ¿sabes qué? Mejor cerré la Biblia, ya no quise seguir leyendo porque ya me estaba impactando, ¿no? Vaya. Ese es el poder de la palabra de Dios, ¿no? Y ahora, podemos decir entonces que el creyente debe tener una total dependencia del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Sería lo de la iluminación, ¿no? Una dependencia total del Espíritu Santo, en este caso, al estudiar la Biblia. Sí, exactamente. Pienso que también quiero decir que debemos tener cuidado con este concepto, porque es el Señor el que abre el entendimiento, como dice el Salmo 119, 18 que decía David ahí, de que el Señor, hasta hay que orar para que Él abra el entendimiento, porque sin el Señor nada podemos hacer. El Señor Jesús habló de que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, entonces tenemos que depender. Pero es interesante que, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta dice que los profetas, dice que escudriñaron, indagaron, inquirieron, así dice Primera Pedro 1:10. Entonces yo veo un esfuerzo también de parte del Hijo de Dios, del siervo de Dios, de los profetas, de escudriñar. En cierto modo quisiera decir, pidámosle la dirección al Espíritu Santo y dependamos de Él para entender la palabra, oremos para estudiar la Biblia. Pero si necesito saber el significado de una palabra, debo ir a un diccionario y ver qué quiere decir la palabra. Las herramientas. Si no la entiendo. Porque eso lo va a usar el Señor. Mi esfuerzo en escudriñar, indagar e inquirir la palabra, eso significa preguntarle a la Biblia, pero estudiando. Porque podríamos incurrir en dos errores: una de estudiar en libros y no depender del Espíritu Santo. Pero también podría ser que estemos orando y que necesitamos buscar una palabra en un diccionario y no lo hacemos. Yo creo que tenemos que tener un equilibrio y darnos cuenta que necesitamos estudiar la palabra, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Pero dependiendo del Señor, de su iluminación, porque sin Él nada podemos hacer. Bueno, Esdras dice que preparó su corazón, ¿verdad?, para inquirir en la ley del Señor, y eso requiere esfuerzo. Exactamente. Y tal vez es lo que a algunos hermanos les cuesta, ¿verdad? Tienen la Biblia, pero
no solamente es cuestión de pedir al Señor la iluminación, sino como ya bien se dijo, también ocupar los diferentes medios que hoy tenemos para poder estudiar más ampliamente la palabra del Señor. Ya para ir terminando, hermano David, ¿qué más podemos decirle a nuestros oyentes hoy o televidentes para que sean motivados ellos no solo a valorar este libro sagrado, sino de verdad a estudiarlo y a vivirlo, pues? Sí, hemos mencionado la centralidad de la Biblia, ¿no? Como cristianos evangélicos sabemos de la centralidad de la palabra desde los tiempos de la Reforma, sola Escritura, ¿no? Fue una de las banderas o lemas que se establecieron y que mantenemos nosotros como parte de nuestra identidad. Entonces creo que hay un recurso inicial, pues, de leer la Biblia en casa, de estudiar la Biblia, de meditar. Ya se habló de recursos que hay, ¿verdad? Y además de esto, pues tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en la radio, programas de estudio bíblico, ¿no? Nuestro hermano Edgar, que está con nosotros, sí, él está dedicado a enseñar la palabra de Dios ya por años aquí, y es un recurso que ofrecemos, pues, a quienes nos observan esta mañana o este día, ¿verdad? Y, por supuesto, están las instituciones bíblicas, ¿verdad? Instituciones teológicas para aquellos que tienen un llamado, ¿no? Una vocación, diría yo, para servir al Señor. Así es que en Guatemala, gracias a Dios, creo yo, ¿no? Tenemos lo necesario para que nosotros podamos tomar el tiempo para escudriñar la palabra de Dios y, como ya lo hemos mencionado, pues poner en práctica, ¿verdad? Que es el reto que la palabra nos exhorta, ¿verdad? No seamos solo oidores, hacedores de la palabra. Y creo que es el desafío que también queremos dejar con nuestros televidentes y oyentes este día. Hermano Edgar, ¿cómo motivar a nuestros hermanos para que hayan más Esdras, por así decirlo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Esdras de que preparó su corazón para inquirir. Y esa palabra tendríamos que ampliarla mucho más, pero ¿cómo podemos motivar hoy a nuestros hermanos? Sí, ese texto de Esdras 7:10 siempre me ha encantado, porque habla de que él preparó su corazón para inquirir, pero también dice que él quería practicar lo que sabía de la palabra de Dios y luego enseñar. Y me gusta ese orden. Sí. Primero estudiarlo, luego vivirlo y luego ya compartirlo a otros. Yo, en lo personal, yo sé que hay muchos textos de la Biblia que podemos decirle a los hermanos para estimularles, pero hay un texto de 2 Pedro que habla cabalmente de la inspiración de la Biblia. Él dice: tenemos la palabra profética más segura. Me encanta el concepto, porque la palabra más segura que habla de la Biblia es la palabra bebaioteros en griego, que significa que es garantizada, certificada, lacrada. Así significa la palabra esa, y que es segura. Entonces debemos invertir, y dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Y esa palabra atentos es prosejo, que significa dedicados, consagrados. Y cómo me encantaría de que todos los hijos del Señor nos dedicáramos a la palabra profética más segura y que estuviéramos consagrados a entender. Y dice él: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones, hablando del regreso de Jesús a la tierra y que nos encuentre preparados para que nos encuentre haciendo su voluntad. Sí. Bueno, es un gran reto para todos los creyentes, los hijos del Señor. Hoy se habla de toneladas de información que se genera día a día a través de las redes sociales. No descuidemos la palabra de Dios, creo que sería el mensaje final. Hermano David, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Bien. Hermano Edgar, un privilegio tenerle con nosotros y esperamos que no sea la primera ni la última vez. Y a usted, estimado oyente, muchas gracias. Usted que nos has visto en este programa, gracias de todo corazón. Y si le ha parecido interesante este programa, apreciamos mucho sus comentarios ahí a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Un servidor, Elmer Alvarado Solís, les dice hasta la próxima.
Radio Cultural TGN agradece su atención a este programa especial por el Día de la Biblia. Esta fue una producción realizada en los estudios de Radio Cultural TGN, una transmisión que llegó a usted a través de nuestras repetidoras a nivel nacional y por nuestras plataformas digitales www.radiocultural.com, YouTube y Facebook Live. Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado. Exaltemos a Dios por su palabra. Radio Cultural TGN y el Cuerpo Pastoral de la Iglesia Centroamericana le invitan al programa especial por el Día de la Biblia. Música especial, saludos pastorales y predicación de la Palabra de Dios. Escúchelo este domingo 30 de agosto a las 17 horas a través de Radio Cultural TGN y sus repetidoras a nivel nacional, o véanos por www.radiocultural.com, YouTube o Facebook Live. La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos.